A continuación presentamos a Mauricio Adrián Chacón Mora. Él fue monaguillo en la parroquia de San Vicente Ferrer. Luego, uno de los jóvenes líderes de la Renovación Carismática Católica de San Rafael de Moravia. Mauricio Adrián Chacón Mora tuvo una experiencia mística con la Sagrada Eucaristía. Fue un sueño donde veía un crucifijo agonizando hasta morir, y con su pecho se abría y salía una hostia. Todo esto ocurría no en el altar, sino en la mesita donde estaba el crucifijo en la nave central del templo. Actualmente, Mauricio Adrián Chacón Mora reside en Vázquez de Colorado, Dulce Nombre de Jesús. Es licenciado en Administración de Negocios, con énfasis en banca y finanzas. Desempeñó el rol de analista de presupuestos y tiene 13 años casado con la señora Natalia Gabriela Esquivel Fuentes y tiene un hijo de 6 años llamado Santiago, por la Epístola de Santiago. Ha participado en programas como en Radio María con el hermano Harry Romero y José Garro, en espacios que ha dado de hablar de la defensa de la fe, y por otro lado, en las redes sociales. A continuación, vamos a escuchar y a presentar a Mauricio Adrián Chacón Mora. Bienvenido. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Bendiciones. Dios los bendiga y que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en todas las facetas de nuestro diario vivir. Siempre me gusta decir en mis oraciones, es como un saludo y decir, ¿cómo estás, Espíritu Santo? Siempre me gusta hacer como esa palabra, ese título en mis oraciones y tener una relación íntima con Dios en esa oración donde siempre tenemos que comunicarnos con Dios. La oración es la forma en que nosotros podemos comunicarnos con Dios, ¿verdad? Así como nosotros hablamos con nuestros hermanos, nuestro prójimo, de manera normal, así lo hacemos con Dios mediante la oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta noche te pido, Señor, que nos dispongas para recibir tu mensaje, que nuestro corazón, Señor, se abra al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, que nos lleve por los caminos el buen actuar, el testimonio de darte a conocer, Señor, de toda manera, en nuestro testimonio, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro hablar. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, que quiero compartir con ustedes es sobre una encíclica de Benedicto XVI. Esta encíclica, se llama Sacramentum Charitatis, que tiene que ver, como podemos decirlo, el sacramento de la caridad. Nosotros cuando escuchamos caridad, pensamos en que yo tengo algo y le doy al hermano. A veces, a veces podemos darle al hermano de lo que nos sobra, de lo que nos queda, ¿verdad? Y entonces decimos, o tal vez no nos quede, sino que es algo que nosotros lo necesitamos, pero nos despojamos de eso y se lo damos. Entonces, nosotros vemos como que la caridad es por ese lado, ¿verdad? En ese sentido de tal vez de donar algo, de dar algo, pero también la caridad está en el trato al prójimo, ¿verdad? Cómo vamos a referirnos nosotros, cómo vamos a tratar al prójimo en nuestro diario vivir. Pero también está la caridad que es un amor al extremo. En esta encíclica, que puede ser una exhortación, ¿verdad? Se puede también decir. Podemos ver 5 puntos. El primer punto, ¿verdad? Pienso que es de los más primordiales, y es el amor hasta el extremo. Entonces, ¿por qué el amor hasta el extremo, verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, la Eucaristía es el don que Jesús hace de sí mismo,
manifestando su amor infinito de Dios, representa el sacrificio de Cristo en la cruz y su presencia viva en nosotros. Entonces ahí ese amor hasta el extremo, ¿verdad? Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es una palabra que viene del griego, ¿verdad? Acción de gracias, ¿verdad? Lo podemos traducir al español. Entonces, por eso nosotros escuchamos a veces esa frase, esas palabras, acción de gracia, Eucaristía en griego, la cena del Señor, viático de salvación, y la Eucaristía a través de los siglos, ¿verdad? Ha tenido como un nombre muy, muy peculiar, muy particular. Y en la Sagrada Escritura la conocemos como incluso más allá de lo que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica, otras iglesias históricas como la Iglesia Luterana y otras denominaciones incluso como la Cena del Señor. Claramente estas denominaciones no recibieron el rito eucarístico, ¿verdad? De los apóstoles, entonces ahí se puede esperar cualquier cosa. Entonces, nosotros que sí lo hemos recibido, entonces nosotros vamos a creer en ese misterio. Nosotros conocemos la palabra sacramentos en otra parte de la iglesia, también incluso en la iglesia ortodoxa lo conocen como misterio. Entonces, también por eso decimos que la Eucaristía es un misterio, ¿verdad? Eso es otro sinónimo que podemos encontrar cuando andemos buscando información sobre el tema de la Eucaristía. Creer en el misterio. Entonces, la Eucaristía es el misterio de la fe, el sacramento de nuestra fe, ¿verdad? Como decimos nosotros, que el bautismo es el sacramento de nuestra fe. La Eucaristía es el culmen de nuestra fe también, por excelencia, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es un acto de fe en la presencia real del Señor. Entonces, esto es una presencia sacramental, ¿verdad? Que nosotros sabemos que está ahí presente. Nosotros como católicos, ¿verdad? Sabemos que el sacerdote hace la doble consagración de las especies del pan y el vino, y ya a pesar de que nosotros vemos que es pan y que es vino, ya por la doble consagración, ya nosotros sabemos que ya está la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, entonces lo tratamos con la máxima devoción. Entonces, además de creer en el misterio, un tercer punto sería celebrar la Eucaristía. Entonces, ¿cómo celebramos nosotros los católicos la Eucaristía? La Eucaristía tiene una liturgia. La palabra liturgia significa culto al Señor y es un acto de alabanza y encuentro con Dios. Debemos participar con reverencia y corazón dispuesto, valorando la belleza y la riqueza espiritual de la celebración. Entonces nosotros leemos la Sagrada Escritura, los evangelios donde están esas citas bíblicas, incluso una epístola, la epístola de los Corintios. Esa epístola le da un- una perspectiva sacrificial a lo que es la cena del Señor. Y después viene vivir la Eucaristía. La Eucaristía transforma nuestra vida diaria, invitándonos a la caridad, a la unidad familiar y a la construcción de una sociedad más justa. También nos llama a la reconciliación con Dios y con los hermanos. ¿Por qué esta relación con Dios y con los hermanos? Porque la Eucaristía nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo también es la iglesia, ¿verdad? Y Cristo es cabeza de la iglesia. Y también tenemos un quinto punto que es la Virgen María y la Eucaristía. El Papa Benedicto XVI habla de María como, bueno, y también el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un modelo perfecto de la fe eucarística. Por su plena entrega al plan de Dios, la vida nos inspira a vivir en comunión con Cristo. Entonces, ese testimonio de nuestra Santa Madre, la Virgen María, cómo ella se entregó al Señor en su sí, ¿verdad? Para el plan de salvación, nosotros también podemos hacer esa entrega, ¿verdad? A la Eucaristía,
y con toda la devoción y buscar siempre estar en gracia, buscar los sacramentos para que nosotros, si estamos sin la gracia, por los sacramentos, la iglesia nos ayuda a reconciliarnos y tener la gracia. El mensaje central de Sacramentum Caritatis es que la Eucaristía es el corazón de la iglesia donde se nos nutre espiritualmente y se nos une como comunidad y se nos envía a ser testigos del amor de Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía, siendo un sacramento del sacramento de los sacramentos, ¿verdad? Como le conocen en los académicos, dice Benedicto XVI que él en esta encíclica cita a los padres de la iglesia, ¿verdad? Es una exhortación Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI que recurre frecuentemente a los padres de la iglesia. Vamos a ir hablando ahí de los padres de la iglesia y puntos muy importantes que nos pueden servir para una riqueza, ¿verdad? Riqueza en el sentido de vivirlo, de tener esa seguridad, esa convicción, ¿verdad? De que la Eucaristía es algo de los primeros cristianos y también en hacer defensa de, la, de lo que es la fe católica. San Ignacio de Antioquía, cuando hablamos de San Ignacio de Antioquía ya nos vamos al 107, ¿verdad? Estamos hablando que ya el 107 es el siglo II, y en ese sentido San Ignacio de Antioquía está entre el siglo I y el siglo II, ¿verdad? Eh, Más o menos como en el 107 es cuando se sabe el tema de su martirio, y entonces, ¿cuál fue la contribución de San Ignacio de Antioquía en tema de lo que es la cena del Señor, la Eucaristía? Que la enseñanza de San Ignacio de Antioquía subraya que la Eucaristía es el centro de la comunión eclesial y vínculo de unidad con el obispo. Entonces ustedes van a ver que desde San Ignacio de Antioquía habla mucho de donde está la iglesia, está el obispo, ¿verdad? Donde está la iglesia, está Cristo. La palabra obispo también la podemos encontrar como episcopo, incluso un sinónimo que se llama guardián. También la palabra guardián tiene que ver con el tema del obispo y el pastor. También tenemos a San Justino Mártir en el 165, se mantiene igual en el siglo II. La contribución de Justino Mártir es que da una estructura básica de la celebración de la Eucaristía, destacando la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Es con San Justino Mártir que ya se empieza a decir, bueno, aquí está la presencia real de Jesucristo en lo que es la Santa Cena, en la Eucaristía. Luego de San Justino Mártir viene San Irineo de Lyon en el 202, ¿verdad? ¿Y cuál fue la contribución que nos dio San Irineo de Lyon? San Irineo de Lyon vio la Eucaristía como plenitud de la creación que reúne la realidad terrenal y celestial. Entonces nosotros, bueno, nos preguntamos, bueno, ¿qué es la realidad terrenal? Y somos nosotros mismos. Incluso algo tan básico como es el trigo, ¿verdad? El pan y lo que es el vino en esas tradiciones, en la tradición judía, ¿verdad? Entonces ahí vemos que esto es lo terrenal, pero también es una acción de gracias, es una forma de dar culto, de adoración al Señor, y por eso también esto es celestial, ¿verdad? No es algo que creó un hombre simplemente, ¿verdad? O una persona, sino que es el mismo Señor Jesucristo quien hace la institución de la Santa Cena. También tenemos a San Atanasio de Alejandría en el año 373, por ahí en esas fechas que ya él fallece, y la contribución de San Atanasio de Alejandría es que la Eucaristía la subrayó como una participación de la vida divina. Entonces, viático de vida eterna, ¿verdad? Se le conoce también a través de Cristo. Esto es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque él decía que Cristo era el Logos encarnado. Entonces, esa es la contribución en la Eucaristía por parte de San Atanasio. Y San Cirilo de Jerusalén en 386, esto es un poco más allá, cuando ya vamos con tema ya por el siglo IV. La contribución es una catequesis mistagógica.
enfatizó el papel del Espíritu Santo en la transustanciación del pan y el vino. Entonces ya aquí con San Cirilo en Jerusalén, ya vimos que con San Irineo teníamos el tema de lo terrenal y celestial, con San Atanasio teníamos la participación divina a través de Cristo, y ya con San Cirilo en Jerusalén ya vemos un tema del papel del Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez en los otros se enfatizaban en ciertos puntos, no negando o no creyendo de que el Espíritu Santo tenía tema que ver con esto, pero ya con San Cirilo de Jerusalén, ya empezamos a oír como, ok, aquí está la mano del Espíritu Santo, ¿verdad? Después viene San Basilio Magno, que la contribución es la importancia de la oración eucarística, ¿verdad? El carácter trinitario de la celebración. Entonces ya vemos que San Cirilo ya menciona al Espíritu Santo y que Él es el que hace la transustanciación. Y San Basilio Magno ya nos dice, bueno, pero está la Santísima Trinidad, ¿verdad? Presente en la Sagrada Eucaristía. Hablando de este tema, en el libro El Gran Desconocido, de Antonio Rollo Marín, este es un libro muy bueno que habla sobre lo que es el Espíritu Santo y habla sobre este tema de la Trinidad en la Eucaristía. San Gregorio de Niza, en el 394, la contribución fue que él reflejó la Eucaristía como medio de divinización y participación en la gloria divina. Entonces, así como el pan del cielo, el maná, que era el pan del cielo y que era algo que daba Dios, ¿verdad?, al pueblo de allá de Israel, San Gregorio de Niza dice que es un medio de divinización y participación de la gloria divinas. Después tenemos a Juan Crisóstomo en el 407, ya estamos como a principios del siglo V. La contribución de San Juan Crisóstomo fue que explicó también la acción del Espíritu Santo en la liturgia y la Eucaristía como sacrificio de Cristo. Esta parte del sacrificio de Cristo, que a pesar de que San Juan Crisóstomo le da esa recalco hasta por el siglo V, en la epístola de los Corintios, como les comenté antes, también Pablo, el apóstol San Pablo, le da una perspectiva sacrificial. Luego tenemos a San Agustín de Hipona en el 430. San Agustín habla que la Eucaristía es signo de unidad y caridad en el cuerpo de Cristo. Es muy parecido a San Ignacio de Antioquía al principio y que le da también ese carácter eclesial, ¿verdad? No es algo que está ajeno a la iglesia como tal. Luego San León Magno en el 461 dice que hay una contribución que resalta la unión de la naturaleza divina y humana, muy parecido a lo que decía San Gregorio de Niza. Humana en Cristo refleja en la Eucaristía. También en la Biblia de Jerusalén, en una Biblia de estudio, lo que es la roca y el agua de la roca son un signo de lo que es la Eucaristía. Eso es lo que explica, digámosle, el significado de esas figuras en el Antiguo Testamento. Entonces, una reflexión general sobre que hace Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis es que la Eucaristía es una fuente y culmen de la vida cristiana. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay un culmen en la vida cristiana, cuando está en el tema de las bienaventuranzas y cuando nosotros recibimos lo que es la Eucaristía, el pan del cielo. Después él da también esta dimensión trinitaria, eclesial y sacrificial. Entonces, eso tengámoslo muy en cuenta, muy importante, esas tres dimensiones que es trinitaria, eclesial y sacrificial en lo que es la Sagrada Eucaristía. Y la continuidad de la fe desde los primeros siglos hasta nuestros días. Vemos que se mantienen esas enseñanzas de que hay acción del Espíritu Santo, de que el pan, el sacramento de la Eucaristía tiene una perspectiva sacrificial, que está la presencia real de Jesús. Los padres de la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, construyeron una base teológica sólida para la comprensión de la Eucaristía que sigue siendo esencial para la iglesia actual. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, voy a resumirles ahí
algo parecido de la iglesia griega en el 107, dice que es vínculo entre los fieles y el obispo, expresión de comunión eclesial. Aquí vemos cómo esa comunión, el vivir de los creyentes en la iglesia, ¿verdad? Que congregarse en la iglesia, ir a la misa, celebrar la misa, es parte de esa comunión. La palabra comunión en la Sagrada Escritura, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver mucho con lo que es el culto. Eh, Antes en el Antiguo Testamento se hacía inmolación, se hacía sacrificio de animales para dar culto a Dios, y en el Nuevo Testamento lo que tenemos es el único sacrificio que es la Santa Cena, la Eucaristía. San Justino Mártir eh, también decía que de la iglesia griega definió la estructura básica, como les decía antes, destacando la presencia real de Jesús en el vino. San Irineo de Lyon de la iglesia griega también dice que la Eucaristía como plenitud de la creación y vínculo entre el cielo y la tierra. Esa parte de la creación, ¿verdad? Era muy, muy importante en los tiempos de San, de San Irineo, porque era Dios el que hablaba de la creación. Entonces todo lo que era el pueblo de Israel, que tenía que ver con el tema de la creación y los días, estaba muy relacionado con lo que era la fe, ¿verdad? San Atanasio de Alejandría, también de la iglesia griega, destacó la participación de la vida a través de Cristo en la Eucaristía. San Cirilo de Jerusalén, el de la iglesia griega, dice, enfatiza más bien al Espíritu Santo en la transustanciación. Es el carácter mistagógico de la Eucaristía. Eso tiene que ver, digamos, con lo mistagógico, lo que es el Espíritu Santo y su actuar en cuanto a la consagración de la transustanciación. San Basilio Magno, de la iglesia griega, dice, subrayó la oración, la importancia de la oración eucarística, ¿verdad? Lo que es esta parte de la liturgia y la participación de la Trinidad durante la celebración. San Gregorio Niza, de la iglesia griega, también consideró la iglesia como un medio de divinización y comunión con la gloria divina. San Juan Crisóstomo explicó el rol del Espíritu Santo en la celebración eucarística y la Eucaristía como sacrificio redentor. Aquí vemos que no solamente, ¿verdad? Es el tema del pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que la Eucaristía es un sacrificio de redención, Cristo mismo presente. San Agustín de Hipona dice, describió la Eucaristía como signo de unidad y caridad y subrayó su carácter eclesial y su capacidad para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces ahí vemos esa relación, ¿verdad? Trinitario, eclesial y de sacrificio. Eso es lo que quiere recalcar el Papa Benedicto XVI con la encíclica de Sacramentum Charitatis. Y San León Magno destacó la unión de la naturaleza divina y humana en Cristo, reflejada en la Eucaristía como misterio de unidad y de redención. Vamos a imaginar en un salón, ¿verdad? Que están presentes todos estos personajes, hablando sobre la Eucaristía y vemos a un anciano, Ignacio de Antioquía, que se pone de pie primero, con voz firme, nos recuerda los días en que caminaba hacia su martirio. Habla de la Eucaristía como el vínculo de unidad entre los fieles y el obispo, un sacrificio que une al pueblo de Dios cuando participamos en el cuerpo de Cristo. Dice, nos convertimos en un solo cuerpo inseparables, dice San Ignacio de Antioquía. Entonces, Justino Mártir, un hombre sereno, con mirada penetrante, toma la palabra, describe cómo los cristianos de su tiempo se reunieron para la fracción del pan. Este pan y este vino son simples alimentos, dice con convicción. No son simples alimentos, dice con convicción, son el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecidos para nuestra salvación. Nos enseña cómo las primeras comunidades vivieron el misterio eucarístico con el corazón de su fe. Entonces aquí desde Justino Mártir ya vemos, ¿verdad? Que es el cuerpo y la sangre de Cristo, no son simplemente pan y vino, como otros creen que no recibieron la tradición que sí la recibió Justino Mártir, ¿verdad? Este,
Desde la periferia de la sala se acerca Irineo el Ayo, un pastor con un amor profundo por la creación. La Eucaristía une el cielo y la tierra, proclama lo que antes era pan y vino, ahora participa en la realidad divina, reflejando la plenitud para que toda la creación fue, por la que toda la creación fue hecha. De repente un hombre delgado con una cruz en la mano avanza con paso decidido Atanasio de Alejandría, quien tras defender la divinidad de Cristo ahora nos recuerda que la Eucaristía es el camino hacia la vida divina. Aquí participamos en Cristo, el Verbo encarnado que nos eleva hacia Dios, dice con reverencia. A su lado, Cirilo de Jerusalén asiente. Y no olvidemos al Espíritu Santo, añade con palabras llenas de fervor, describe cómo el Espíritu transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, guiándonos hacia el encuentro más profundo con el misterio. Entonces, vemos que esto, la Eucaristía, nosotros lo vemos como un encuentro profundo con ese misterio, con ese milagro. Entra en escena San Basilio Magno, un hombre de gran porte y sabiduría. La oración eucarística es un diálogo con la Trinidad misma. Dice, en ella los cielos se abren y Dios nos invita a participar de su amor eterno. Gregorio de Niza, su hermano menor, continúa, habla con un tono casi poético. En la Eucaristía somos divinizados. Nos unimos al Cristo glorioso y participamos en su vida eterna. Entonces, un hombre de palabra elocuente, Juan Crisóstomo, se levanta ahora con pasión en su voz, proclama, no olvidemos el sacrificio. En cada misa, el Espíritu Santo nos lleva al Calvario, donde Cristo entregó su vida por nosotros. Este sacrificio es nuestra redención. Desde el rincón latino de la sala, Agustín de Hipona toma relevo. La Eucaristía es un signo de unidad. Explica, en ella nos convertimos en lo que recibimos, el Cristo. Aquí aprendemos el verdadero significado de la caridad. Me imagino que aquí de esta frase de San Agustín de Hipona es que el Benedicto XVI toma el nombre de Sacramentum Charitatis, verdadero significado de la caridad, ese amor extremo que Jesús nos dio en su entrega y nos dejó la Santa Cena como un sacramento, un misterio de fe. Finalmente, León Magno, con aire de autoridad, cierra el círculo. En este sacramento afirma, vemos reflejada la unión perfecta del humano y lo divino. Es el misterio de nuestra redención, donde Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nos salva y nos une a Él. Cada uno de ellos, desde San Ignacio hasta León, nos ha dejado un fragmento del tesoro de la Eucaristía. Este viaje a través de los siglos nos muestra que el sacramento que celebramos hoy es fruto de nuestra fe profunda, enraizada en la experiencia de la vida de la Iglesia. Y regresa a nuestro tiempo, y al regresar a nuestro tiempo, llevamos con nosotros la certeza de que cada Eucaristía, el cielo y la tierra se encuentran y nosotros somos transformados. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que son las liturgias eucarísticas según los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, que en la primera tradición cristiana refuerza la importancia de la comunión eclesial y la unidad bajo el obispo en la celebración eucarística. ¿No? Entonces está el obispo, los fieles y hay una unión a través de la Eucaristía. Es una de las primeras voces en relacionar la Eucaristía con la encarnación y redención de Cristo. San Justino Mártir, la primera estructura de la misa, vamos a aprender sobre San Justino Mártir. En su apología describe una liturgia básica. ¿Cuál es esa liturgia básica? La lectura de las escrituras, la homilía, la oración universal, la ofrenda, la plegaria eucarística y comunión. Es el precursor de la estructura que conocemos nosotros hoy, San Justino Mártir. San Irineo de Lyon, las liturgias primitivas orientales, conecta la Eucaristía con la creación, destacando cómo el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, santificando así la creación entera. San Atanasio de Alejandría, de la tradición alejandrina, defiende la plena divinidad de Cristo en la Eucaristía, subrayando que el Logos se entrega a los fieles como alimento divino para la salvación. Entonces, eso es la Eucaristía, ¿verdad? Es el alimento divino para la salvación.
más allá de solo creer en Jesús, ¿verdad? Como algunas denominaciones cristianas se lo enseñan, ¿verdad? O lo creen. Nosotros, además de creer eso, nosotros tenemos el sacramento de la Eucaristía y sabemos que es un alimento divino para la salvación. San Cirilo de Jerusalén tiene una liturgia como la de Santiago. ¿Por qué de Santiago? Dice que en sus catequesis mistagógicas explica detalladamente el rito de la Eucaristía, especialmente la epíclesis, donde el Espíritu Santo consagra los dones del pan y el vino. Entonces, cuando escuchamos esa palabra, ¿verdad? Tan técnica de epíclesis, estamos hablando que es donde el Espíritu Santo consagra los dones del pan y el vino. San Basilio Magno, de la anáfora de San Basilio, usada aún en la iglesia, en este caso en la iglesia ortodoxa, reformó y estructuró una de las plegarias eucarísticas más antiguas y profundas con un énfasis trinitario y en la grandeza del sacrificio redentor de Cristo. San Gregorio Niza, tradición capadocia, dice, expande la visión de la Eucaristía como medio de divinización, subrayando la participación en la naturaleza divina a través del sacrificio de Cristo. Aquí vemos que este tema del sacrificio de Cristo otra vez vuelve a nuestros oídos, ¿verdad? El Espíritu Santo, la Trinidad, el sacrificio de Cristo. San Juan Crisóstomo, de la liturgia de San Juan Crisóstomo, la forma principal en Oriente. Simplificó y embelleció la liturgia, enfatizando la acción del Espíritu Santo en la transustanciación y la importancia pastoral de la predicación en el contexto eucarístico. Y San Agustín de Hipona, de la tradición africana y romana. Integra la Eucaristía con la unidad de la Iglesia, destacando su carácter de signo y sacramento de caridad. Conecta el sacrificio eucarístico con la vida moral y la edificación del cuerpo místico. Nosotros cuando hablamos de la Eucaristía y las especies eucarísticas, los accidentes, como le llaman también, son signos. Nosotros no podemos negar que no son signos, pero no son solamente signos, sino que también son la presencia, el alma, el cuerpo real, presencia real de Jesucristo, alma, cuerpo y divinidad. San León Magno de la liturgia romana primitiva refuerza la dimensión sacrificial de la Eucaristía, subrayando que en la naturaleza humana y divina de Cristo presente en el pan y el vino consagrados. Entonces ahí vemos cómo con los padres de la iglesia tenemos una prueba riquísima, ¿verdad?, de qué es la Eucaristía, quién está presente en la Eucaristía, cuál es la acción de la Trinidad en la Eucaristía, cuál es el papel de la iglesia en el tema de la Eucaristía, la gracia sacramental de la que recibimos nosotros de la Eucaristía. Por ejemplo, la liturgia de Santiago, que está asociada con San Cirilo de Jerusalén. Esta liturgia primitiva incluye una rica epíclesis y oraciones que reflejan la tradición cristiana oriental. Enfatiza la invocación al Espíritu Santo para la consagración de los dones, la doble consagración. La liturgia de San Basilio, una de las más antiguas y solemnes de la iglesia, todavía utilizada en ocasiones especiales en las iglesias orientales, subraya la majestad de Dios, la obra redentora de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo, forma simplificada de la San Basilio, que convirtió la liturgia eucarística predominante en el oriente cristiano. Se caracteriza por su accesibilidad, profundidad teológica y belleza. Y la cuarta, que sería la liturgia romana primitiva, desarrollada con aportaciones de San León Magno y San Agustín. Esta liturgia destacó la dimensión sacrificial de la Eucaristía y el carácter memorial de la pasión, como se conserva en el canon romano. Entonces, estas liturgias de los padres griegos tienden a ser más extensas y mistagógicas, con un fuerte énfasis en el papel del Espíritu Santo. Y las liturgias latinas, con las que, digamos, tenemos más relación, en cambio, se centran más en la claridad y el carácter sacrificial de la Eucaristía. Pero ambas tradiciones son una riqueza espiritual y rito eucarístico en el centro de la vida cristiana.
Vamos a explicar algunos conceptos, ¿verdad? Que ahora mencioné, que son muy técnicos se los voy a leer qué significan para tenerlo presente y poder comprender un poco más este tema de la Eucaristía como sacramento. Epíclesis, dice, invocación explícita al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones del pan y el vino, los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Relación con la tradición cristiana, la epíclesis es una característica central de las liturgias orientales, destacando el papel del Espíritu Santo en la consagración. Por eso se llama el epíclesis. Oración de acción de gracias. Bueno, ¿qué es una oración de acción de gracias? Reconocimiento de la bondad de Dios en la creación, la redención y la santificación, enfatizando la economía divina. Esta palabra economía divina tiene que ver con los sacramentos. La economía divina es, por los sacramentos nosotros recibimos la gracia. Eso es la economía divina. Cuando ustedes escuchen sobre la economía divina, se trata de eso, recibir la gracia por los sacramentos. En resumen, así muy simplificado, ¿verdad? Refleja la comprensión oriental de la liturgia como un acto cósmico que se une el cielo y la tierra en la alabanza a Dios. Eso es como el enfoque de la oración de acción de gracias. Una palabra muy conocida en la Sagrada Escritura que se traduce en el griego como Eucaristía. Y después está la anáfora, que es la plegaria eucarística, una extensa plegaria que recuerda la obra redentora de Cristo desde la creación hasta la pasión, muerte y resurrección. Esta anáfora subraya la perspectiva mistagógica oriental en la que la historia de la salvación se hace presente en la liturgia. Entonces nosotros ahí en la liturgia vamos a escuchar, ¿verdad? Esa parte de la creación, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después están las intercesiones, oraciones por toda la iglesia, de los vivos, los difuntos y los gobernantes y los necesitados, mostrando la dimensión universal de la Eucaristía. Esta intercesión refleja la tradición oriental de integrar a toda la comunidad humana y la creación en la liturgia como una intercesión por el mundo entero. Invocación de los santos. El especial énfasis en la Virgen María, los santos pidiendo su intercesión durante la celebración eucarística. Esto lo vamos a ver en la misa. Resalta la comunión de los santos, característica de la tradición oriental, donde los vivos y los glorificados participan juntos en la liturgia. Liturgia que es el culto al Señor. Oración antes de la comunión. Es una petición para que la recepción de la Eucaristía sea para la santificación del alma y el cuerpo, no para la condenación. Enfatiza la preparación espiritual y el carácter transformador de la Eucaristía, típico de las liturgias orientales. Y después la doctrina trinitaria dice que es referencia constante a la acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, especialmente en la consagración y la epíclesis. La liturgia refleja la teología trinitaria oriental que ve la Eucaristía como una obra conjunta de las tres divinas personas, ¿verdad? A pesar de que la cena del Señor vemos que la instituye en la Sagrada Escritura nuestro Señor Jesucristo, ahí está, digámosle, presente la Santísima Trinidad. Entonces, la liturgia de Santiago es una de las más antiguas, vinculada a la iglesia de Jerusalén y del apóstol Santiago. Su estructura se caracteriza por su amplitud y profundidad teológica con oraciones largas, meditativas, que guían a los fieles al encuentro místico con Cristo. La epíclesis es central en la tradición oriental, distinguiéndola de las liturgias latinas, donde la consagración se asocia principalmente a las palabras de la institución. Esta liturgia sigue siendo utilizada en algunas iglesias ortodoxas y orientales, especialmente en la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, en días festivos importantes. La liturgia de San Basilio destaca la majestad de Dios y la obra redentora de Cristo en la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, la oración de acción de gracias dice agradecimiento a Dios por su bondad infinita, la creación del mundo y la salvación de la humanidad. El enfoque teológico es la majestad de Dios refleja la grandeza de Dios como creador y sustentador de toda la creación.
La anáfora o plegaria eucarística detalla el plan de salvación desde la creación, la caída del hombre y la encarnación hasta la pasión, muerte y resurrección de Cristo, muy parecida a la liturgia anterior. La obra redentora de Cristo narra cómo Cristo con el nuevo Adán restauró la comunión entre Dios y la humanidad. Y la epíclesis, invocación al Espíritu Santo para que descienda sobre los dones del pan y el vino, los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo y santifique a los fieles que la reciben. El enfoque teológico es la acción del Espíritu Santo que subraya el papel en la transustanciación y la santificación de los participantes. Ese es uno de los fines de la Eucaristía, ¿verdad? Es la santificación. Ya nosotros, de hecho, nosotros para recibir la Eucaristía debemos estar en gracia por el sacramento de la reconciliación y nos podemos presentar a recibir la Eucaristía. Y las aclamaciones de alabanza, por ejemplo, hay exclamaciones como Santo, 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 que conocemos como trisagio, que glorifican la majestad de Dios, recordando la adoración de los ángeles en el cielo. El enfoque teológico es la majestad de Dios. La liturgia une la adoración terrenal con la celestial, destacando la trascendencia divina. Recuerdo de la pasión. Relato del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, enfatizando su obediencia y amor infinito por la humanidad. La obra redentora de Cristo, Cristo es presentado como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y las intercesiones son las oraciones de la iglesia, los gobernantes, los vivos, enfermos, los viajeros y difuntos, pidiendo la misericordia de Dios sobre todos. Y la acción del Espíritu Santo es el enfoque teológico, refleja la misión de la iglesia como mediadora de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. La comunión con la Trinidad reafirma que toda acción litúrgica es obra del Padre, realizada por el Hijo, consumada por el Espíritu Santo. Y el enfoque teológico es la teología trinitaria. La liturgia refleja la interacción de las tres personas de la Trinidad en el plan de salvación. La oración antes de la comunión pide a Dios que la recepción de la Eucaristía sea para la salvación y santificación y no para juicio. Esta acción, el enfoque teológico es la acción del Espíritu Santo, manifiesta el poder transformando la comunión en el alma del creyente. Entonces nosotros debemos ir con esa idea de que nosotros vamos para una divinización, una santificación, una transformación de nuestra alma al recibir el sacramento de la Eucaristía. Actualmente en la liturgia que nosotros utilizamos principalmente en las iglesias, es en momentos especiales como es el año litúrgico, como la cuaresma y grandes fiestas. Es conocida por su profundidad teológica y su lenguaje poético que invitan a una meditación más rica sobre los misterios de la fe cristiana. Y así hay otra liturgia de San Juan Crisóstomo, que es muy parecida a esta que les leía hace poco. Y también está la liturgia romana primitiva. Voy a brincar a esta para mencionarles algo más de lo que estamos más relacionados nosotros. Mauricio, Esta liturgia, Mauricio, disculpa, te quedan 5 minutos. ok, perfecto. Entonces, esta liturgia romana primitiva destaca las aportaciones de San León Magno y San Agustín en el énfasis de la dimensión sacrificial de la Eucaristía y el carácter memorial de la pasión, como se refleja en el canon romano. Por ejemplo, la oración eucarística del canon romano dice la plegaria central que incluye las palabras de consagración y es conocida por su sobriedad y profunda teología. ¿Cuáles son las aportaciones y enfoques teológicos? San León Magno subraya la relación entre la pasión de Cristo y el sacrificio eucarístico como una realidad indivisible. El elemento litúrgico ofreciendo el pan y el vino dice, se presentan los dones al altar como símbolo del sacrificio de Cristo. San Agustín destaca que el pueblo de Dios participa ofreciendo no solo los dones, sino también a sí mismo como sacrificio espiritual. Eso del sacrificio espiritual también lo encontramos en la Sagrada Escritura. El, el recuerdo de la pasión, la anamnesis, remembranza de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. San León Magno enfatiza que la Eucaristía no solo recuerda, sino que actualiza el sacrificio único de Cristo. La epíclesis implícita es
implorando para que el sacrificio sea aceptado por Dios y los fieles sean santificados. San Agustín reconoce la acción invisible del Espíritu Santo en la transformación de los fieles de los dones ofrecidos. La epíclesis implícita es, dice, la imploración para que el sacrificio sea aceptado por Dios y los fieles sean santificados. San Agustín reconoce la acción invisible del Espíritu Santo, transformando a los fieles. La comunión de los fieles, perdón. Los fieles reciben el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar conciencia de decir, que vamos a recibir un alimento espiritual a nuestro Señor Jesucristo. San León Magno refuerza que la comunión une a los fieles en el cuerpo místico de Cristo y los prepara para la vida eterna. La doxología final dice, concluye la plegaria eucarística alabando al Padre por medio del Hijo en la unidad del Espíritu Santo. San León Magno subraya la unidad de la Trinidad como fundamento de toda la acción litúrgica. Hay una dimensión sacrificial. La Eucaristía es presentada como sacrificio perpetuo de Cristo ofrecido de manera incruenta por la Iglesia. De manera incruenta significa que no hay derramamiento de sangre. San Agustín afirma que la Eucaristía es el sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido en unidad con el sacrificio de la cruz. Y el carácter memorial, la anamnesis, se recuerda y actualiza el sacrificio redentor de Cristo, vinculando la liturgia terrenal con la redención celestial. San León Magno refuerza el carácter memorial, destacando que la Eucaristía es el medio para participar de la obra salvadora de Cristo. Entonces, no solamente es que nosotros decimos, bueno, yo creo que la obra redentora de Cristo me limpia los pecados, me salva, sino que también está la institución de la Sagrada Eucaristía como sacramento, como misterio, para que nosotros recibamos la gracia. Y después está otro término que es la perspectiva mistagógica. Es un método de enseñanza que guía a los fieles para comprender y experimentar los misterios divinos a través de los ritos litúrgicos. Ayuda a los fieles a profundizar en el significado espiritual de la Eucaristía y su participación en ella. Eso, digamos, hermanos, era lo que les quería compartir, ¿verdad? En cuanto a lo que era el Sacramentum Charitatis de Benedicto XVI, la importancia de la parte de la Santísima Trinidad, el tema de la perspectiva sacrificial, ¿verdad? Y también eclesial. Eclesial en el sentido que nuestra Santa Madre Iglesia nos da la economía de la salvación mediante los sacramentos y especialmente uno del culmen de la fe, que es la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, en el chat vamos a compartirles a ustedes el documento del Vaticano, ¿verdad? Sobre el sacramento de la caridad de Benedicto XVI para que ustedes también puedan tenerlo y repasarlo, porque es muy importante. Muy bien. Martín Chacón, por favor, adelante. Hola hermano, muchas gracias por su tiempo, por toda esta explicación que nos dio. Verás que ahorita estaba aquí con mi esposa y estábamos escuchando sobre la doble consagración. No sé si nos explica un poco más sobre ese término en doble consagración. Muchas gracias. Sí, se llama ahora es consagración porque está tanto el pan como el vino. Por eso se dice doble consagración, ¿verdad? Obviamente, en el sentido de que el sacerdote hace la consagración de las dos especies, eso es lo que se le llama la doble consagración. Hermanito, y si en dado caso fuese que solo tuviéramos la especie del pan, ¿no podría haber Santa Eucaristía? O solo tuviéramos la especie del vino, en dado momento que en algún momento, en alguna comunidad, en algún lugar, no tengamos las dos especies. Eh, tiene, digamos, para la consagración de la Eucaristía, tiene que consagrarse las dos especies. Siempre tiene que haber la consagración. Ya nosotros recibimos solo digamos, el pan, porque está presente Jesús en cuerpo, alma y divinidad, ¿verdad? Entonces, no, digamos, no podemos decir, ok, si no recibo el vino,
no está consagrado la Eucaristía, ¿no? Siempre se te consagran ambas especies, no, no se puede dejar de consagrar, digamos, solo una especie, consagrar solo una especie no es algo que la iglesia, digamos, le enseña, porque, digamos, el sacerdote bien puede tener una pequeña porción de lo que es el pan y el vino, o sea, que no le puede dar vino a toda la comunidad, pero el sacerdote siempre va a hacer la doble consagración, o sea, no se puede consagrar solo el pan, hay que consagrar ambas especies para que se dé la consagración. Mauricio, muchísimas gracias por todo este tiempo. Con gusto. Excelente. ¿Alguien más que desee preguntar? Por ahí vi una pregunta en el chat, si no más me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver si la logro leer. ¿Cómo se llama lo último que mencionó sobre lo místico en la Eucaristía? Mauricio. Sí, ya les comento. San Cirilo de Jerusalén, en el 386 de la Iglesia griega, dice que enfatizó el papel del Espíritu Santo en la transustanciación y el carácter mistagógico de la Eucaristía. Creo que eso es lo que se refería, si no me equivoco. Me supongo que sí, se refería a la catequesis mistagógica de San Cirilo de Jerusalén. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, para cerrar, Eddie, adelante. gracias, buenas noches. Es que me surgió una duda ahora que hicieron la pregunta de la doble consagración. Eso a nivel de la Eucaristía, pero igual entonces, por ejemplo, cuando uno comulga en la hora santa, ¿verdad? Que el sacerdote trae la hostia, esa, no hay problema en comulgar, o sea, la doble consagración es refiriéndose explícitamente en la Eucaristía. Ok. Sí, exactamente, el sacerdote hace la doble consagración de las dos especies, ¿verdad? Por eso se llama así doble consagración, porque son dos especies. Entonces ya cuando usted recibe el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, está presente, digámosle, el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos Juan 16, 34, si no mal me equivoco, dice que le abrieron el costado y del cuerpo de Cristo, del costado brotó sangre y agua. De hecho, hay un poquito de agua que se le pone al vino, ¿verdad? De la Eucaristía, precisamente por ese pasaje bíblico, ¿verdad? Y también otros estudiosos dicen que de ahí, del costado de Cristo, cuando brota sangre y agua, es que ahí es donde nace el sacramento. A pesar, digamos, de que está obviamente la institución de la Cena del Señor. Pero Aquí en chat. digamos, perdón, si, por ejemplo, en una hora santa que es diferente, digamos, el rito, igual está consagrada. Así, Aunque no se haga el acto ahí como de consagración que se hace normalmente, igual está consagrada. sí, claro, nosotros la Eucaristía que nosotros recibimos es porque ya está consagrada. O sea, en algún momento se consagró. Si en la hora santa reciben la Eucaristía, tiene que ser del sagrario, ¿verdad? Que ya está ahí guardadas las hostias, ya Ah, están consagradas. perfecto, gracias. Muy bien, vamos a ver, alguien escribió por ahí. Ah, muy bien, un aporte que hicieron por ahí, excelente. Excelente. Ah, bueno, perdón. Por ahí leí una pregunta interesante que dice, ¿qué significa el agua en el vino? Esa parte del agua en el vino
era lo que les decía del pasaje bíblico. No sé si ven el fondo de pantalla que yo tengo aquí, de Juan 19:34, que, que la lanza en el costado y brotó sangre y agua. De ahí nace también esa tradición de la iglesia. Y lo que he hablado también anteriormente, de que digamos, el pan, el vino son cosas terrenales, el agua es algo terrenal, refleja, digámosle, la parte humana del lado de nosotros, como dice así, que vamos en búsqueda de la santificación, de la divinización por medio de este sacramento o viático de vida eterna, como le dicen algunos. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias. Hermanos, bien, Si me permite una Mauricio, matización nada más. ajá, adelante, Isaac. Ok, ¿cómo están hermanos? Gusto saludarlos. Nada más una pequeña matización con tanto, aparte de esta gran exposición que nos ha hecho el hermano. Raniero Cantalamessa, explicando la Eucaristía, hacía una alusión muy interesante a este tema del agua en la sangre. Él explicaba que había un hijo que tenía una empresa, el papá tenía una empresa y un hijo que quería mucho a su padre y le compró un gran regalo, pero que a su vez, cuando le hace la tarjeta de regalo, firma por todos los miembros de la empresa como si el regalo lo hubieran entregado todos. Entonces, la explicación que hace Raniero Cantalamessa con el gesto este de verter agua en el vino es, reitera, Cristo en su gran amor entrega toda su vida por la salvación de los hombres. Y en esa agua es como la firma de cada uno de nosotros quienes nos hemos redimido por la sangre de Cristo. Eso es el científica, también esa es parte de la explicación del por qué el sacerdote vierte agua dentro del vino en el momento que después era consagrado. Cuando el vino se consagra, el agua presente representa a todos los bautizados quienes hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, en esa parte también, esa es parte del valor del gesto, que a veces son gestos que, porque estamos en la hora de la colecta, y a veces pensamos que porque hay un coro, hay un break en la Eucaristía, cosa que no es. Esos gestos y esos ritos también representan la acción santificante que tiene justamente la celebración eucarística en la vida de la iglesia. Entonces también tengamos claro ese elemento, que digamos que esas gotitas de sangre nos recuerdan que nosotros hemos sido redimidos por nuestro bautismo en la sangre de Cristo. Y como bien explicaba Mauricio, esa síntesis la encontramos en el costado traspasado de Jesús, que recordemos que es de su propio corazón, donde brota el sangre y el agua, donde justamente encontramos, o la iglesia ha visto, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del bautismo como esos pilares de la iniciación cristiana. Eso sería tal vez este pequeño aporte nada más. Excelente, Más muchas bien, gracias. ok. Mauricio, bueno, darte las gracias y como bueno, ya lo vamos a hacer costumbre, vamos a regalarle un aplauso en Cristo Jesús a nuestro hermano Mauricio por ese tema que nos ha compartido. Muchísimas gracias. Bueno, Isaac, ya que estás acá, te toca despedir el día de hoy. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día de Congreso, porque, bueno, ya vieron con cómo arrancamos, ¿verdad? Con este par de bellísimas reflexiones y informaciones de parte de nuestro hermano Santiago de Argentina y nuestro coterráneo Mauricio. Y ahí vamos a ir descubriendo un montón de maravillas propias de la Eucaristía. Si nosotros como iglesia nos alejamos de la Eucaristía, perdemos todo lo demás porque perdemos el sentido de nuestra experiencia, porque en la Eucaristía nos hemos redimido. Entonces, en un momento cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y recordemos verdaderamente que por la Eucaristía hemos sido salvados y quedémonos con ese último gesto. ¿Cuántas veces nos pasa inadvertido que nosotros estamos representados en esa agua y que por el sacramento y por el milagro eucarístico, porque toda Eucaristía es un milagro, ahí estamos redimidos nos también de nuestra condición pecadora? Te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, de misericordia y majestad, porque has querido revelarte de las maneras más sencillas y en las cosas más pequeñas has querido mostrar tu gran poder. Por eso hoy, al empezar este camino de reflexión en torno a la experiencia eucarística, a ese don, regalo donde has llegado al límite de anonadamiento simplemente para convertirte en alimento y darnos fortaleza,
Permítenos descubrir verdaderamente, abrir nuestro corazón, los ojos de nuestra fe, para descubrirte ahí, para adorarte, para darte ese valor que mereces, para darte justamente esa gloria, esa adoración que solo pueden hacer hacia ti, y sobre todo para reconocer que en nuestros momentos de flaqueza, de debilidad, de tal vez de situaciones de ansiedad y demás, no hay cosa más maravillosa que sentarnos delante de tu presencia, de saber que ahí estás para escucharnos y que tienes toda eternidad de estarnos esperando. Te ponemos, Señor, y te bendecimos por cada uno de los hermanos aquí reunidos, por sus familias, por sus diócesis, por sus parroquias, por sus movimientos, por todo aquello en lo cual participan, y para que puedan en cada uno de ellos dar testimonio de tu reino, para que verdaderamente podamos seguir construyendo una civilización del amor y sobre todo hacer patente en cada momento justamente esta construcción del reino de Dios. Virgencita María, testimonio de cristiano, modelo de docilidad y obediencia, mujer eucarística a todas luces, porque fuiste la primera que se convirtió en sagrario para recibir al Hijo de Dios hecho carne. Anímanos a cada uno de nosotros para poder contemplar, para poder maravillarnos de la misma manera como lo hacías vos con Jesús, de manera que podamos guardar todas esas bendiciones que recibimos del Señor en nuestro corazón, y en esas bendiciones encontrar la fortaleza para anunciarte con alegría, con entusiasmo, con parresía, a pesar de que el mundo quiere sacar al Señor de cada una de nuestras realidades. Bendícenos, Señor, y a ti, Virgencita hermosa, alcánzanos del Padre justamente esa bendición del trono de la gracia, todas esas bondades que pueden venir únicamente de la mano de Dios. No te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.